Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino, una sola palabra. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas. Yo soy Enrique Roblonsky, fundador y presidente de ABC Latino. Y conmigo en la mesa de hoy, Carol Montes, comunicadora y locutora de radio. Bienvenida, Carol. Hola, ¿cómo estás, Juan? Saludos a todos los oyentes que nos están escuchando hoy. También con nosotros Juan Carlos Pocho Salcedo, director y anfitrión de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y de costa a costa en Estados Unidos continental y Hawái. Un gusto estar con todos ustedes acá en la Mesa del Barrio. También con nosotros Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana. Buenos días, espero que todos estén pasándolo de maravilla. Encantado de estar por aquí con ustedes en este programa compartiendo el día. Así es, y estamos aquí en 91.3 FM Radio Poughkeepsie, transmitiendo para todo el Hudson Valley, el estado de Nueva York, los Estados Unidos, la América Latina y, por qué no, para todo el mundo. Bienvenidos y qué lindo que estemos aquí todos reunidos nuevamente después de esta pausa del COVID. Realmente ha sido algo muy interesante. No sé, ¿qué les parece a ustedes, Pocho? Bueno, es un placer porque realmente el interés de esta Mesa de Barrio es un barrio muy grande porque va desde la parte norte del continente norteamericano y hasta la Patagonia Argentina y todo lo que hay entre medio. Qué gusto tener personas con visiones distintas que viven en este país, pero que siempre tienen los ojos puestos en la América Latina y ahí, acá, donde vivimos en el Hudson Valley. Muy bien, y algo que sin más, Pocho, yo sé que tú traías hoy, me estabas comentando algo que es de interés para toda la población y sobre todo para los inmigrantes que hay en nuestra región, aquí en el Hudson Valley. Cuéntame un poquito acá ahora que estamos todos juntos. Bueno, sí, la verdad, el tema de COVID fue un combate, digamos, una crisis de salud, pero tenía un contenido económico muy, muy importante y los países más exitosos son los que han podido combinar el tratamiento de la salud con el apoyo económico a la población y a las empresas en general. Acá en los Estados Unidos han habido paquetes muy importantes que han alcanzado a todos los ciudadanos. Sin embargo, estos paquetes han excluido a las personas que viven en los Estados Unidos y que no tienen documentación al día, en los indocumentados, y ellos no han tenido acceso a ese apoyo económico en esta época tan dura de pandemia. Sin embargo, Pocho, fíjate que, discúlpame, pero tienes mucha razón en lo que dices y nosotros aquí en ABC Latino lo sabemos
muy de cerca porque durante todo el año pasado, aparte de todas las actividades normales que teníamos antes de la pandemia, nos vimos incluidos en esa asistencia de primera línea a todos los trabajadores rurales en la región, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados, y era la situación de ellos fue realmente y sigue siendo muy apremiante porque perdieron sus trabajos por el COVID, muy apremiante porque no pueden pagar las rentas y, como tú bien decías, no recibieron asistencia federal. Evidentemente, y ahora precisamente vamos a escuchar a una profesional abogada que habla sobre un programa muy interesante en el estado de Nueva York que está dirigido específicamente a aquellos indocumentados. ¿Por qué no escuchamos un poco y comentamos las implicaciones de este programa? Claro que sí. Y para hablar sobre este tema, sobre el Fondo de Trabajadores Excluidos, me comuniqué con Lucía Goyen. Lucía Goyen está acreditada en el Departamento de Justicia y ella trabaja con los servicios de inmigración y de refugiados para Caridades Católicas. Y esto es lo que ella nos decía y explicaba sobre este Fondo de Trabajadores Excluidos. Hoy les voy a hablar del Fondo de Trabajadores Excluidos, que es un fondo estatal que pasó con la propuesta del Estado recién, gracias a la lucha gigante de la comunidad propia que fue excluida. Esta comunidad es la comunidad inmigrante que sufrió mucho y sigue sufriendo durante esta pandemia, que perdieron trabajo, que no tenían dinero para pagar renta, comida, lo que sea. Y fue súper duro porque no podían acceder a programas federales. Por ejemplo, los primeros cheques de estímulo no iban a parejas que alguien tenía el ITIN, todos tenían que tener el Social Security Number. Entonces, aunque había gente pagando sus impuestos, por no tener un número de seguro social, no podían acceder a estos cheques de estímulo. Otros programas, por ejemplo, desempleo, solo para gente que tiene su permiso de trabajo. Mucha gente tenía que mostrar su estatus legal para acceder a estos programas federales y estatales. Y por eso los miles y cien miles de indocumentados viviendo en el estado no podían acceder al alivio financiero que necesitaban. Estaban sufriendo mucho, les pegó COVID súper duro y también no tenían cómo pagar su renta, tenían miedo de ser desalojados y todo eso. Entonces, incluso en Caridades Católicas vimos a mucha más gente en líneas, en filas, esperando comida, que dado a donaciones pudimos dar más, o tarjetitas de alivio financiero que pudimos dar de vez en cuando, pero no era suficiente. Entonces la propia comunidad luchó con protestas en el puente de Mario Cuomo, enfrente de las casas y oficinas de los políticos, mucho tiempo durante la pandemia, a mostrar que ellos estaban ayudando y arriesgando sus vidas durante la pandemia para asegurar que todo el resto se podían quedarse en casa y sin ayuda financiera, que no fue justo. Entonces, para el fondo, que tienen que saber que hay dos niveles que pasaron. Entonces, el primer nivel es de $15,600 y eso es el beneficio total. Esto va a ser para gente que tiene más documentos, que puede mostrar, por ejemplo, declaraciones de impuestos o mostrar que perdieron su trabajo por un tiempo, por todo este tiempo, por COVID o porque cerraron por COVID, todas esas cosas. El nivel 2 es un beneficio total de $3,200
Y esto básicamente es para gente que no son elegibles para el primer nivel, quizás no tienen suficientes documentos o no pueden mostrar lo necesario para acceder a ese nivel. Entonces ganan el 3.200, que serían 3 cheques de estímulo. Eso es como tienen este número de 3.200. Entonces, lo importante es saber los requisitos. Es que alguien tiene que ser residente actual de Nueva York, ha residido acá antes del 27 de marzo de 2020 y básicamente perdió sus salarios o ingresos o había muerto de discapacidad o algo así relacionado con COVID. Y muy importante, no ser elegible para el seguro de desempleo o otro alivio financiero del federal relacionado con COVID, como el desempleo o como digo de ayuda de empresas pequeñas, cosas así. Y ahí no pueden ganar más de 26.208 en los 12 meses anteriores de cuando pasó la ley. Lo más importante saber ahora es que no hay proceso todavía, no hay solicitud, no hay aplicaciones y todavía no han salido. El Departamento de Labor tiene que salir con todos los documentos que van a aceptar. Entonces, muy importante, si alguien le dice que le puede ayudar a acceder a este fondo ahora o que le puede pagar y empezar el proceso, que te están mintiendo, que es una estafa. Ojalá salga en estos meses. Creemos que ya para agosto va a estar listo, pero tenemos que seguir vigilando y ver cuándo va a salir esa información. Muy bien, esta era Lucía Goyen, acreditada ante el Departamento de Justicia y encargada de los servicios para inmigrantes y refugiados para Caridades Católicas, hablándonos del Fondo de Trabajadores Excluidos. Pues primero que nada, fue una gran labor de un sinnúmero de activistas y organizaciones que realmente movilizaron a la gente, porque hay que reconocer que hasta huelgas de hambre tuvieron que hacer para poder forzar de cierta manera a los políticos allá en Albany a que soltaran este dinero que está en billones de dólares. Y es bueno que Nueva York es uno de esos estados que pudo y hacer eso, porque sabemos que son 50 estados y casi la mayoría de los estados no optaron por un paquete así para las personas indocumentadas. Otra cosa que me pone así a pensar es de que el proceso que hay, o sea, nos estaba diciendo ella de que pues todavía no se está viendo el movimiento de papeleo para que los fondos lleguen a estas personas. Estamos en la primavera, en el verano ya, como quien dice, esta gente ha estado con mucha necesidad. No sé cuánto tiempo va a tardar esto en que realmente lleguen los beneficios a esta gente, que dicho sea de paso, fueron los trabajadores que llamaron esenciales y los trabajadores que servían en el campo, en la ciudad, donde quiera, pero a la hora de la hora, cuando había que ayudarlos, les dijeron, ustedes no cuentan. Pienso, yo por eso, simple y sencillamente, llamo algunas veces a nuestra sociedad un poco malagradecida, porque aquellos que te están dando de comer, que te están sirviendo, cuando ellos necesitan la ayuda, la hacen muy difícil. Tienes razón, Antonio. Fíjate que este es un caso donde realmente tendríamos que estar dándole y le damos kudos a todos los que en Albany pasaron esta ley, al gobernador que también estuvo a favor de esta ley desde el comienzo. Pero un poco tarde quizás es cuando la ayuda llega, cuando el paciente ya está muerto. Yeah. Pero bueno, no importa, peor es que no reciban nunca ayuda, porque sabemos que quedan familiares y quedan esposas y la enfermedad. Yo recuerdo, Antonio, que tú entrevistaste a una activista cuando ellos estaban a punto de conversar la huelga de hambre y me pareció súper impactante también, porque yo dije, wow, o sea, nosotros estamos sentados en nuestras casas, gracias a Dios hemos sido bendecidos, pero ellos también, pero ellos decidieron hacer algo más. Ellos salieron de su zona y se enfrentaron a no sé cuántos días estuvieron en la huelga de hambre, no sé si tú tienes esa información, pero creo que es el producto de lo que estamos ahora conversando. No llegó gratis, lo sabemos, ¿no? Y hay que destacar a esas personas que
fueron parte. ¿Tú tienes el nombre de la organización que se encargó de eso para, no sé, darles como un... Bueno, hubo varias. Una de ellas, con la persona que hablaba específicamente, era con Diana Sánchez de la organización Movimiento Santuario de White Plains o alguna parte de Westchester. Y fueron muchas organizaciones que se unieron a través del estado y la huelga duró alrededor de 23 días. Ok. Wow. Y la ayuda, escucharon a la abogada, la ayuda llega en agosto recién para, o sea, ni siquiera la ayuda, perdón, las aplicaciones, las solicitudes, ellos piensan que en agosto recién se van a abrir. Eso quiere decir que el proceso de analizar, yo pienso que esa ayuda va a llegar a ellos en diciembre. Sí, Para Navidad. esperemos que llegue y esperemos que realmente la ayuda es sustancial. La ayuda no es $100 de ayuda o $200, es bien sustancial. Ahí estaba mencionando arriba de $15,000 para aquellos que pueden mostrar que perdieron sus trabajos o que tienen sus propios emprendimientos y pagan impuestos. Qué curioso, y como para comentar algo curioso del IRS aquí en los Estados Unidos, el IRS no no quiere saber el estatus legal de las personas. Lo único que le interesa es si tú tienes un negocio, si pagas impuestos o no pagas impuestos. El IRS te va a dar un número, el famoso ITIN, un número para tu negocio, para que tú entres dentro del sistema y puedes pagar tus taxes. Sin embargo, no le interesa y nunca se va a fijar cuál es tu estatus inmigratorio. Una paradoja de este sistema y que también nos habla de cómo funcionan aquí las cosas y el rol de los negocios y del dinero en manejar nuestras sociedades. Pero creo que bienvenido esta ley, bienvenido la ayuda para todos los trabajadores excluidos que se lo merecen porque realmente, como tú decías, Antonio, han sido y siguen siendo esenciales en tantas funciones aquí para la Gran Manzana, para este estado de Nueva York. Pocho. Bueno, algo muy, muy corto, muy rápido, pero creo que esta es una expresión local de cuál es la manera adecuada de enfrentar una crisis de la magnitud que hemos todos sufrido en todas las partes del mundo. Se habla de acceso, por ejemplo, a vacunas, que se levante el impedimento de propiedad intelectual, etcétera, que es también una solución global, porque si no somos todos, no estamos todos con la capacidad de acceder a las herramientas que presentan los gobiernos, que presentan los sistemas nacionales e internacionales, no vamos a salir todos de este problema, ¿no? ¿De qué sirve de que la mitad de nuestra comunidad esté saliendo a flote y la otra mitad siga bajo el agua, ¿no? Así que saludo a todos aquellos que estuvieron de una manera tenaz, seguramente muy poco popular, pero llevaron una causa justa a la presencia innegable de los políticos y se hizo algo. Quisiéramos que se haga mucho más rápido, que sea mucho más efectivo, pero se dio el paso y me parece esa una gran conquista. Los felicito a todos desde el aire por lo que hicieron y por la lucha y la conquista que no se hizo gratis, se la hizo con batalla día a día. Gracias. Así es, y para cerrar este tema, recordemos que aún no han salido las reglas del juego, los formularios que hay que llenar para aplicar para esta ayuda para los trabajadores excluidos. Así que recordamos a toda la comunidad que si alguien se les acerca y les dice, si ustedes me pagan un poco, yo les voy a ayudar y los ayudo a llenar los formularios, todavía no están esos formularios.
y cuando salgan a la luz, ya estaremos nosotros conversando nuevamente sobre este tema y les vamos a informar de ello. Una información nada más rápido que lo saqué. Cuando decimos son $15,600, ¿cierto? Que se les va a dar a ellos. Esos son 50 centavos al día. Sí. Sí, definitivamente, o sea, no van a ser todos los que van a recibir los $15,000. Yo creo que la mayoría van a recibir los 3,000. Pero todo esto, espero que sea para bien, espero que llegue la ayuda donde tiene que ir, pero no quiero pensar, por ejemplo, que ocurra algo como cuando hubo un gran terremoto por allá en Haití, que se juntó dinero por todo el mundo y al final de cuentas nunca llegó a la gente que lo necesitaba. Creo que no quiero pensar bien, esto es Nueva York, es otra condición distinta y vamos a volver a hablar de este tema, pero rapidito porque el tiempo vuela. Y les quiero vamos a hablar del siguiente tema que es de importancia para todos los latinos aquí en Estados Unidos y también en nuestra querida América Latina. Y sé que, Carol, tú tenías un tema musical, pero si lo podemos obviar para dentro de un ratito. A ver, mira, escuchen estas palabras, porque creo que esta semana pasada fueron las dos palabras que más se repitieron en los medios. Tan solo dos palabras y la fuerza que tuvieron. Do not come. No vengan. No vengan, do not come. ¿De quién estamos hablando? Kamala Harris. Claro, la gira de Kamala Harris por Guatemala y México. Y eso fue lo que ella expresó en Guatemala. A ver, mesa de trabajo, ¿qué tienen para decir acá antes que escuchemos un poco más de lo que Kamala dijo? Bueno, Kamala va a Centroamérica para decirle a los inmigrantes que no vengan, pero en realidad, o sea, yo escuché algo por ahí, algo que me pareció muy interesante, porque tú sabes que todo esto, creo yo, mi forma de pensar, que la raíz de todo este problema es algo que realmente los Estados Unidos empezó tiempo atrás, y no porque quiera hablar más de este país, pero por ahí escuché algo que decía que o sea, va uno a prender tu casa y lo critica a esa persona cuando sale a venir a tu casa. O sea, Estados Unidos de cierta manera se había involucrado en desestabilizar la democracia guatemalteca en los 50. Después de los 50 hubo una serie de guerras civiles que mataron a cientos de miles de guatemaltecos y bueno, desde entonces creo yo que si no dejaron florecer la democracia guatemalteca y apoyaron un sinnúmero de dictaduras militares, crearon realmente la situación para que esta gente que está desesperada, económica y con seguridad, que no hay seguridad, pues no se le puede culpar de que vengan acá. Ahora Antonio, fíjate que eso es lo que Kamala Harris también expresó a su paso por México cuando ella habló de que había que conocer las causas de lo que estaba ocurriendo. Escuchémosla un poquito más, a ver, antes de seguir. Conectada mediante la ONU, entendemos, y mediante nuestra cúpula entendemos que tenemos la capacidad de darle a la gente un sentido de la esperanza, de que si se queda donde se quiere quedar, en el pueblo, en el barrio, en el lugar donde creció, donde se habla el idioma que conocen, donde está la cultura que conocen, donde está la iglesia donde van todos los domingos, donde vive su abuela, sabemos que si les damos un sentido de esperanza, de que ya viene la ayuda, se quedarán con su primera preferencia, que es quedarse donde están. El cheque está en camino. The check is on the mail. Esa es la expresión que aquí usamos, ¿verdad? Y lo que tú decías
te estabas refiriendo justamente al golpe de Estado del año 1954, donde estaba el gobierno de Jacobo Arbenz, democráticamente electo en Guatemala, que estaba comenzando toda una revolución social para beneficiar a todas las clases dentro de Guatemala. Fomentaba la industria nacional, fomentaba el trabajo del campo, la repartición de tierras. Y la CIA estuvo involucrada en el golpe de Estado que lo derribó. Pero no era solamente a partir de ese año. Recordemos United Fruit y su influencia en toda Centroamérica. Me parece que cuando se habla de conocer las raíces de los problemas, si no vamos hacia el pasado y no aceptamos nuestra parte en lo que ocurre, somos medio miopes para lograr soluciones duraderas aquí en el presente. Pero ese es mi parecer. ¿Sabes de que por ahí escuché a alguien decir que Joe Biden ha de odiar a Kamala Harris porque le dio un trabajo tan difícil de poder arreglar la situación de los inmigrantes aquí en la frontera? Bueno, Es súper difícil. yo tengo una perspectiva tal vez un poco distinta. Realmente en este problema migratorio existen 100,000 aristas, ¿no? Pero voy a ver esta arista. Si vemos el problema migratorio, obviamente exacerbado en Centroamérica, exacerbado en México por la cercanía geográfica, pero vemos el mismo problema en toda Latinoamérica y en los países que a partir de los años 80, por lo menos en Latinoamérica, retomaron el camino democrático. Entonces, no es, bueno, sí es parte el tema de que hubo gobiernos militares que destruyeron la economía algunos, etcétera, pero aunque tuviéramos los gobiernos democráticos en todos los países, compartimos una serie de deficiencias muy grandes. Una de ellas es que nuestras instituciones como latinoamericanos no son instituciones fuertes. No tenemos un sistema de justicia fuerte, no tenemos un sistema de control, lo sabemos nosotros, no tienen que venir a decírnoslo desde Estados Unidos, no tenemos un sistema de anticorrupción efectivo, no tenemos un sistema político que realmente funcione, elecciones que realmente son, podríamos decirlas, por lo menos con participación y resultados indisputables. Tenemos una serie de problemas, así que como latinoamericanos tenemos que asumir esa parte, no solamente que es culpa de uno o de otro. Y digamos, nuestro problema principal es que no estamos resolviendo nuestro problema dentro de Latinoamérica, seamos demócratas o seamos países dictatoriales, seamos con buenas antiguas constituciones de izquierda o de derecha, porque la inmigración de Latinoamérica hacia Estados Unidos sigue con fuerza. Esa nada más una de las aristas que a menudo la ignoramos. Sí, no, déjame decir también que, o sea, todas estas intervenciones o derrocamientos de gobiernos en Latinoamérica por parte de Estados Unidos se han realizado porque Estados Unidos ha encontrado colaboradores latinoamericanos a prestarse a eso. Entonces, o sea, nosotros obviamente tenemos culpa en que estemos en una situación en la que estamos. Y yo lo que sigo viendo, o sea, de que todos estos gobiernos, por democráticos o militares que hayan sido, o sea, nunca o no sé, bueno, pero aparentemente no se han preocupado o no se preocuparon por realmente sobre rehacer las economías. O sea, seguimos exportando bananas. Yo voy a México y no encuentro ningún carro que se ha hecho en México o en Latinoamérica. Por ejemplo, las computadoras todas vienen de Europa o Estados Unidos o Japón. Entonces, no hemos como países tratado de avanzar en ese campo, y sabemos que lo que importamos vienen con precios puestos en el exterior, lo que exportamos de cierta manera también. Entonces, tenemos que, no sé, los economistas de nuestros países aliados con los gobiernos tienen que sacar una fórmula de manera que nos saquen adelante de donde estamos.
¿verdad? Fíjate que comparto lo que ambos dicen, pero sin embargo el peso, yo veo que el peso en los países de América Latina es doble, porque no solamente tienen que trabajar para mejorar las economías, que muchos gobiernos lo han hecho, pero al mismo tiempo tienen que trabajar arduamente para frenar los embates que reciben desde afuera y desde adentro. No es casualidad. Estamos hablando del año, o tú, Antonio, hablabas del año 54, el golpe de Estado en Guatemala, pero fíjate que en ese mismo periodo, en tan solo 2 años, también se produce el golpe de Estado en Brasil, donde había un gobierno muy progresista en Brasil. En el año 55 se produce el golpe de Estado en la Argentina, que también derroca a un gobierno elegido democráticamente y que también estaba progresando en reformas que hacían hincapié en las industrias nacionales y en repartir las riquezas de la nación. Entonces, muchas veces nuestros gobiernos de América Latina se enfrentan con los problemas internos muy reales, y la corrupción es uno de ellos, pero también se tienen que enfrentar a los problemas que se vienen y se vuelcan desde afuera, algo que otros países del primer mundo nunca han tenido que enfrentar de tal modo. Wow, wow. Carolina, sí. Sí, bueno, gracias por compartir toda esa información. De verdad estaba un poquito ignorante en el tema de la historia de Guatemala, pero creo que ahora hay cosas que ocurrieron en la historia, errores que se cometieron y que ya no se pueden cambiar, pero sí podemos aprender de eso. Entonces, yo en realidad escuché, le hicieron una entrevista a Kamala Harris y me parece válido su punto, y sabemos también que en las redes sociales todo se distorsiona. Creo que el mensaje que ella trató de dar desde mi punto de vista es que tenemos que ir a buscar la solución del problema. ¿Por qué los niños están cruzando la frontera solo? ¿Por qué la gente está dejando su país? Es muy fácil para un país decir, oh, váyanse, allá hay un mejor mundo. Y ellos se siguen metiendo la plata al bolsillo, los que son ricos se siguen quedando ricos y la pobreza sigue creciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que de una vez por todas empezar a arreglar las cosas desde nuestra casa. Alguien tiene que empezar. Empecemos. No, sería lindo seguir repitiendo la historia y que todo siga ocurriendo y que no tengamos cambios. Me parece que el mensaje de ella fue más que todo, ¿qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo? ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente? ¿Cómo nosotros, como una economía supuestamente mucho más fuerte, podemos quizás hacer un intercambio de educación con profesionales de Guatemala, abrir puertas para que ellos puedan entrar? No se está cerrando las puertas para que entren, pero que entren de una manera digna, con los peligros que corren en las fronteras. Todos sabemos, las mujeres, las violaciones, los niños, las muertes que ni siquiera nos imaginamos que están ocurriendo. Entonces creo que es importante que una vicepresidenta dé la cara y dé un discurso como ese y diga, no vayan, esperemos que hagamos algo. O sea, en el fondo creo que el mensaje es también para Guatemala. ¿Qué quieren hacer ustedes realmente por su gente? Y hablando de este tema, algo que a mí me llamó muy poderosísimamente la atención fue el rol de la prensa de Estados Unidos en las conferencias de prensa, porque las preguntas que se hacían no tenían relación alguna con lo que la vicepresidenta Kamala Harris terminaba de decir y de explicar. Ella hablaba de devolverle la esperanza a los pueblos en Guatemala y en toda Centroamérica, devolverles las esperanzas, devolverles la posibilidad de creer que había posibilidades. Sin embargo, la prensa de Norteamérica, en el momento de hacer las preguntas,
se fue a otro lado, ignoró totalmente el tema. ¿Qué les parece a ustedes? En absoluto no es sorprendente porque desde hace un buen tiempo la prensa tiene su propia agenda, sea de derecha o de izquierda, digamos, no existe, bueno, yo recuerdo, he estado acá el suficiente tiempo para acordarme de esas tremendas presentaciones que habían en la época, al fines de Watergate, cuando habían durante las investigaciones al gobierno de Reagan, de contra, no, había un problema de contra no sé qué se llamaba, los contras. Los contras en Ese Nicaragua. y todo demás. Digamos, había una curiosidad, ¿no? Pero ahora, digamos, es una agenda y tú bien lo dices, hablaba de la situación y les interesaba preguntar de una noticia o de un comentario solamente aplicable a los Estados Unidos con otro tema totalmente distinto. Una vergüenza. Sí, Yo recuerdo que una vez fue el presidente George Bush a visitar al presidente mexicano y ahí en la conferencia de prensa habló sobre la invasión a Irak, por ejemplo. Precisamente porque algunas de las preguntas, porque cuando va el presidente de Estados Unidos o la vicepresidenta, se lleva una comitiva en su avión de la prensa. Entonces, para estos que están sirviendo a la prensa de Estados Unidos, pues les interesan más los temas relacionados a Estados Unidos. Y por lo tanto, pues ahí nos enteramos el mundo de que, oh, iba a haber invasión en Irak. Claro, pero totalmente de acuerdo, Antonio, pero digamos una falta de ubicación de la prensa, ¿no? Porque cada cosa en su momento. claro que sí. Yo creo que es más una falta de empatía de Sí, la prensa norteamericana hacia el resto del mundo. Yo lo seguí muy de cerca en la prensa norteamericana y fíjate que en los canales de televisión una sola periodista yo encontré, no puedo hablar por todos los canales de televisión en todo Estados Unidos, pero de las cadenas principales yo encontré una sola periodista que se refirió a lo que Kamala Harris había hablado y de lo que decía, y ella sí hizo referencia a los orígenes, y ella se refirió al golpe de Estado del 54, ella se refirió a la influencia de United Fruit en los campos de Guatemala. Una sola periodista, Joy Reid, del programa de televisión Read Out. Ella ¿Sabes? fue la única que yo escuché que realmente tomó a pecho lo que Kamala Harris dijo y dijo, bueno, tenemos que asumir también lo que nosotros hemos hecho acá. Bien dicho. Otra cosa en relación a lo de la prensa, ah, pues una cosa que creo yo que es lamentable es de que todas estas versiones estadounidenses de las noticias del mundo son las que recibimos de cierta manera en Latinoamérica vía prensa asociada y las agencias de Estados Unidos que a las que están suscritos los medios noticiosos en Latinoamérica. Y entonces terminamos en Latinoamérica escuchando las versiones americanas de las noticias que recorren el mundo. Bien dicho, sí. Nos enteramos de lo que Kamala Harris dice o dijo, no en forma a través de nuestros propios servicios de noticias, sino a través de lo que nos viene desde aquí, de los medios de comunicación de aquí. Definitivamente. Es Carol, increíble, digo, porque así aprendes también de la farándula de la sociedad estadounidense allá. O sea, que vas a Latinoamérica y te hablan, o sea, de los artistas que son aquí conocidos, ¿no? Porque se los mandan vía estas agencias de prensa. Pero bueno, esa es la realidad. Carol, creo que tú tienes algo para transitar de este tema tan polémico a algo que apasiona a la gran mayoría en América Latina y a todos los latinos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Estás hablando de la música o del deporte? Porque Ya nos diste una pistita de lo que vamos a hablar luego de la música. estoy tratando de compartir la música y no me deja, lamentablemente. Por lo tanto, si quieres seguimos pasando al siguiente tema, mientras tanto arreglamos eso, o te puedo...
Sí, 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 claro que sí. Para imaginárnosla. Y Ajá, vamos o a lo podemos cantar imaginarnos. también, ¿por qué no? Bueno, no sé, no me deja compartir la música, Rob, por lo tanto, no sé si tú la Sí, quieres buscar. Acá está la sí, primera. podrías, tal vez Ro, podrías habilitarla para que ella pueda compartirnos sus temones musicales que los tiene ahí a Tienes cámara. razón porque es algo que no he hecho. Así que, Carol, fíjate que ahora vas a poder compartirlo. ¡Tarán! Prueba ahora. Esto es lo bello de la radio al aire en vivo. Sí, me Vivimos. encanta. A mí me encanta hacer show en vivo porque me gusta equivocarme. Así es la vida, ¿no? Así somos. A ver, vamos. Ya, ahora sí. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Bueno, también como sabemos que el tiempo es oro, creo que esta es una canción muy larga, por lo tanto, ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá? Sí, y creo que esto fue Lágrimas Negras Sí, de Amara Portuondo, Oh, claro. y era el Buenavista Social Club. Sí, Ah, muy bien, qué bueno. muy lindo interpretante, ya me encanta. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que Antonio, te paso la bola. ¡tarán! Bueno, me imagino que para muchas personas que son fanáticas del deporte más popular del mundo, se puede decir, están esperando ya que se dé el primer pitazo de la Copa América que se inicia precisamente este domingo por allá en Brasil. Y se inicia pues una vez que los países que iban a ser sedes de esta Copa, porque hay que recordar que no se llevó a cabo el año pasado por la pandemia, pero en esta ocasión iban a ser Argentina y Colombia. Y pues primero Colombia por sus problemas sociales, manifestaciones y cosas por el estilo, pues decidió salirse de la Copa, no ser sede. Después Argentina por cuestiones de la pandemia, de que aparentemente se estaba poniendo más fuerte, también decidió no ser sede de la Copa América. Entonces pues de pronto se pensaba que a lo mejor se iba a venir la Copa América a Estados Unidos o algún país menos infectado. Y para acabarla, para colmo de males, pues se va a llevar, por bien o para mal, la Copa América en el país que tiene más infectados en Latinoamérica, que es Brasil, con creo que 15 millones de personas infectadas o algo así, algo por el estilo. Entonces, el primer pitazo es en el
a las 5 de la tarde este domingo entre Brasil contra Bolivia. Creo, bueno, aquí tenemos la lista, pero hay dos partidos ese día. También se enfrenta Colombia contra Ecuador. Así es que no sé si ustedes la van a estar siguiendo por ahí. El primero es Brasil-Venezuela, que en realidad son a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y obviamente van a estarse transmitiendo por el mundo, porque es el torneo número 3 en el mundo que tiene más visitantes. Bueno. Aquí tenemos mucha tela para cortar, porque por un lado es un golpe, yo no sé si de atención, un golpe publicitario o qué es, pero sí es un golpe de paradojas que Brasil, el país con mayores casos de coronavirus en toda Latinoamérica, con tantas muertes que hay, decida ser el host de la Copa América. Es para reírse. Fíjense que hay países, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, ya decidió, y la CONMEBOL se lo aprobó, que Argentina no va a permanecer en Brasil por la duración de la Copa América. Argentina viaja para cada partido, se baja del avión, va al estadio, juega, sube al avión y regresa a Argentina. No quieren correr riesgo alguno. Y yo me pregunto, ¿por qué es que se hace este torneo? Está bien, hay torneos que han retomado en todo el mundo. El Abierto de Australia se jugó este año, fue muy exitoso, sin público. El French Open de tenis también. Los Juegos Olímpicos en Japón van a ocurrir. Pero hacía falta en Latinoamérica y en el país más afectado por el COVID realizar estos Juegos de la Copa América. Y la pregunta es para todos ustedes. Bueno, yo quiero rescatar una parte, bueno, dos partes en realidad. Una, el peso específico que tiene la Copa América, que es el torneo más antiguo de selecciones del mundo. Se jugó por primera vez en 1916, ¿no? Y continuamente a partir de ese año. Y bueno, tiene por esa razón una tradición muy importante, especialmente para nosotros los latinoamericanos que amamos tanto este deporte. Ahora venimos al caso del torneo de este año. Hubieron muchísimas controversias sobre el requerimiento de los jugadores de ser vacunados, especialmente las críticas de que eran un grupo privilegiado que recibían vacunas antes que otros. Por otro lado, la argumentación de países que apoyaban, entre ellos Brasil, de que tenemos que salir de vernos a nosotros mismos encerrados y esta va a ser una distracción positiva para volver a la normalidad. En fin, a lo que quiero llegar es que el fútbol no es solamente fútbol, el fútbol es historia, el fútbol es decisiones políticas, decisiones estratégicas y, como estás comentando, decisiones logísticas. Realmente a este torneo de la Copa América le cayó un mal año y un mal host. Esperamos que estemos equivocados, pero que cumpla todo lo positivo que puede traer un torneo internacional de esa categoría. Bueno, yo pienso que todo eso de cierta manera fue para aumentar el ego del presidente brasileño, el señor Bolsonaro, que recibir este torneo en su país como para decir que aquí en Brasil nosotros podemos hacer esto porque o sea, medio mencionar que la crisis del coronavirus no es tan grande. Entonces esto yo pienso que es algo más que está, como bien decías, Pocho, donde intervienen las cuestiones políticas. Esto es un movimiento, pienso yo, político por parte del presidente para
para mejorar su popularidad dentro de su nación. Carol, tú eres futbolera. A ver, cuéntanos, ¿cuál es esa perspectiva desde Chile? Ay, vamos a ser campeones, sin duda, vamos por la tercera copa. Así que estamos ansiosos, ahí esperando, nosotros nos vamos a portar bien, vamos a encerrar a Vidal para que no se vaya de fiesta, que es el más fiestero de los chilenos. Y no, o sea, me sorprendiste con la noticia de Argentina, que no será un agotamiento para los jugadores eso de estar viajando, pasando por aeropuerto y volverse a hacer la prueba. Bueno, yo personalmente creo que sería mucho más razonable aislarse en un hotel, en un lugar más o menos alejado y pues solamente llevarse a todo su equipo, ya sea, no sé, de cocineros, lo que quieran, pero eso de estar viajando, va y viene, no tiene mucho sentido para mí. Nosotros amamos el fútbol. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, o sea, esto de que se realice, no, pues porque ya sabemos por los miles de motivos, también creo que tiene un enfoque mucho más político, pero bueno, ya que ya va la Copa, ya, y pues me alegro porque siento que el fútbol trae mucha alegría a la humanidad, o sea, nos hacen falta momentos como ese, entonces ya no hay marcha atrás. Yo soy más, siempre busco el lado positivo de las cosas y siento que si no, podemos llegar a desacuerdos si se debería de haber jugado o no, yo personalmente creo que no, pero bueno, ya que la decisión no está en mí, ahora tengo que tomar una posición de disfrutarla. Ya está ocurriendo y siento que los países de Sudamérica tienen un potencial, nosotros deberíamos de tener un cupo más al Mundial, porque como habíamos conversado entre bambalinas con Pocho pensando en México, si México estuviera en Sudamérica, jugando contra Argentina, Brasil y todos los buenos países, entonces, ¿ustedes creen que llegarían al Mundial? Sí, mira, si los suramericanos nos votaron de la Copa América precisamente porque ya casi se las ganábamos y no querían verse no querían verse avergonzados de que uno que venía de afuera se las iba a ganar. Les teníamos mucho miedo a México y dijimos, no, por favor, pero yo creo que de respeto, un 7-0 otra vez, no, dejemos. Sí, que por favor solamente jueguen la CONCACAF, ¿no? No, sí. Mira, yo creo que la Copa América en su dimensión más excelsa debería incorporar equipos de Norteamérica y Sudamérica. Esa es la Copa América, ¿no? Y ojalá que alguna vez fue muy bueno. México se constituyó en el terror de Argentina. Siento mucho por allá, Rob. Era bárbaro. Jugaron los mejores partidos de sus épocas con Argentina y tuvieron muy buena participación. Lástima que esté en una, con el respeto a mis amigos centroamericanos, en una zona un poco menos competitiva, por lo menos teóricamente. No sé qué opinan ustedes. Extrañamos a México, extrañamos a Costa Rica, extrañamos, bueno, a varios países de Centroamérica, El Salvador, en fin. Hubiéramos querido que estén por allá, pero esta Copa América es de lo más rara. Yo creo, como dice Carolina, ahora que estamos a unos días de estar en media copa, bueno, disfrutemos por ahora, ¿no? Ya no queda otra. ¿Tú qué dices, Roberto? Y no te voy a preguntar de las declaraciones de tu presidente porque tampoco hace muy popular a tu equipo en la Copa América. Pues yo ya te lo dije entre bambalinas y antes de que comenzáramos este programa, que ya se está terminando, así que aquí estamos al final. Fue un furcio, pero no fue dañino. Y lo dejamos ahí porque llegamos al final de este programa que estuvimos compartiendo acá con Carol Montes, Juan Carlos Pocho Salcedo y Antonio Flores Lobos. Yo soy Enrique Rob Lunsky. Y esto ha sido Mesa de Barrio,
un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino, una sola palabra. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Hasta la próxima.